Perdón, nos van a arreglar. Decíamos entonces que habíamos tomado la referencia de aquellos 40 días que nuestro Señor Jesucristo pasó antes de ser llevado al cielo. Y mirábamos qué es lo que hizo nuestro Señor en esos 40 días. La Escritura dice, ustedes lo recordarán que leímos, que pasó ese tiempo enseñándoles, que pasó ese tiempo hablándoles acerca del reino, y que también pasó ese tiempo dándoles mandamientos expresos para que los cumplieran. Y con ese contexto, nosotros entonces hablamos del legado de Cristo para su iglesia. Y vimos entonces que aquellas cosas que Él hacía durante su vida terrenal entre nosotros son aquellas mismas cosas que dejó para que su iglesia las cumpliera. Tomamos como base el Evangelio según San Juan en su capítulo 4 y nos dedicamos a hacer exégesis del versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dedicamos un sermón a cada una de estas afirmaciones, enseñando en las sinagogas de ellos. Y explicamos cuáles eran los alcances, el significado y los alcances de la enseñanza. Y que la continuidad de las sinagogas hoy es las iglesias, los que llamamos templos. Después, en otro sermón, hablamos del segundo punto, y predicando el evangelio del reino. Y aquí tratamos puntualmente de explicar palabra por palabra el significado de predicar, proclamar, no suplicar. Así ha dicho el Señor. Y hablábamos del evangelio. ¿Qué significa el evangelio? Aunque su traducción literal es la buena noticia, explicábamos en qué consistía esa buena noticia y en qué contexto histórico se anunciaba el evangelio. Mencionábamos que después de una gran batalla, los ejércitos mandaban un evangelista, así le llamaban, el cual daba la noticia al pueblo y corría grandes distancias para anunciar: hemos ganado la batalla. Y explicábamos que la batalla crucial se libró en el Gólgota y que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte y venció a Satanás. Ha habido una gran victoria, y entonces eso es lo que nosotros predicábamos. No la salvación personalista. Cristo te ama, te va a hacer un condominio allí, un apartadito allí en el condominio. Acepta a Cristo, la cortas o la juntas. No, lo que implicaba esa noticia del evangelio. Habíamos dicho que el hombre perdió su oficio. No podemos predicar aleatoriamente, un versículo aquí, un pasajito allá, sino que debemos de ver el mensaje integral y completo. Y teníamos que ir a Génesis, donde el hombre perdió su dignidad, donde el hombre perdió la dignidad de su oficio, donde el hombre se convirtió en un apóstata, en un rebelde, y que antes que escuchar la tesis, escuchó la antítesis. Pero Dios, a través de su Hijo, había ganado esa batalla, y ahora nosotros somos restituidos a nuestros oficios, cada uno de los cuales en el cual el Señor nos ha llamado, desde el más humilde zapatero remendón
al más ilustre académico, aristócrata o rico. Pero todos ahora en Cristo, nuestros oficios tienen significado. Pero también veíamos que nuestra predicación no debe de ser a nuestro antojo, ni simplemente satisfacer de aquellos que tienen comezón de oír las palabras bonitas que quieren oír. Tienen que oír la voz tronante de Dios. Y Dios sigue reclamando su reino. Este mundo es de Él. No ha renunciado a su autoría. Y nosotros tenemos que predicar el reino de Dios. Nuestra preocupación es el reino de Dios, no atiborrar las iglesias de aleluyeros dominguistas, sino de hombres y de mujeres comprometidos con su reino, traer a los pies de Cristo todas las áreas de la vida. Después hablamos de la última frase, sanando toda enfermedad. Y aquí llegamos a arribar a la afirmación de que no todos somos Jesucristo y que no todos estamos llamados a curar de una diabetes, de cualquier otra enfermedad. No todos somos médicos. Son médicos aquellos que se han sometido a un entrenamiento, han terminado esos estudios y han demostrado en el ejercicio de su profesión que tienen esa vocación. Entonces yo no puedo curarles como pastor. Entonces yo no puedo decir, sal demonio de gripa. Explicábamos todo eso, ¿recordarán? Digo, no querrán que les repita los 3 sermones, ¿o sí? Dice, no, mejor así lo dejamos, ¿verdad? Mejor así lo dejamos. Entonces explicábamos que hacía falta una acción social por parte de nosotros como iglesia. Pero esa acción social no se limita nada más a aventarle un mendrugo de pan al hambriento o una camisa remendada al pordiosero. Porque hay, hermanos, yo sé que hay asociaciones de médicos que una vez al año van a la sierra, que una vez al año van al bordo de... No, ya el barro de Suchaca ya no, es más para allá todavía, ¿verdad? El cinturón de pobreza. Y que dan consultas gratis, y que dan muestras de gratis, y que etcétera, y etcétera. Y en eso se diluyó la acción social. No, hermanos. Veíamos que nuestra sociedad está dolorida de un cáncer, y que este tiene unas metástasis a todas las esferas. Y es ahí donde el cristiano tiene que actuar. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Ese es el resumen. Falta la introducción de este sermón. Pequeña, 2 cuartillas, no se preocupen. ¿Cuál fue el resultado de todo esto, hermanos? Cuando la iglesia cumplió con esto, porque esto lo vemos en el libro de los Hechos. Dice el libro de los Hechos que Pablo iba a las sinagogas. Así lo hacía su maestro. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas. Aquí está su iglesia, hermano. Aquí es donde usted debe aplicar sus conocimientos, lo que Dios le ha dado. ¿Qué tiene que hacer allá afuera? Candil de la calle y oscuridad de su casa. No sé si ustedes lo sepan, hermanos, pero lo repito. Yo tengo un permiso consistorial, y si no lo recuerda el hermano, le invito a que consulte las actas. Tengo un permiso consistorial para poder ausentarme una vez al mes, si recibo una invitación de alguna otra iglesia. Sí he recibido invitaciones, hermanos. Pero ¿cuántas veces me he ausentado de esta iglesia? Esta es mi iglesia. Esta es mi familia. Aquí estoy, aquí me puso el Señor.
Y los únicos que me pueden quitar son ustedes. Pastor, ya nos aburrieron sus sermones. Es usted muy gritón. Y además están muy largos. ¿Está bien, hermanos? Correcto, sí. Es válido, hermanos. Es válido. Porque aquí es donde debemos de trabajar. Y vean ustedes entonces cuál fue el resultado. Versículo 24. Se difundió su fama. Ya hace 8 días explicábamos, ¿sí?, que fama es distinto de protagonismo. El protagonista hace cosas para que los reflectores apunten hacia él. La fama no se paga, se gana. Mencionábamos que es el dispersarse de la opinión de alguien que ha visto que se hace algo y lo dice: allá en el Mesías hacen esto, allá en el Mesías sucede esto, hay ruido aquí, se oye ruido. Esa es la fama. Cuando trabajamos, como luego dicen, cuando el río suena, es porque agua lleva. Esa es la fama. Cuando usted trabaja, mencionábamos, no estoy diciendo que sea malo, algunas sí, que usted dice una medalla aquí, como algunos lo leen, X o Y. No es X o Y, es ictus, ¿sí? O se traen aquí, ¿cómo se llaman? Como brazaletes, no sé cómo se llaman. Pulseritas, ¿sí? O tatuajes. No, hermanos. Vea la Biblia y vea lo que el Señor dice de los tatuajes. Entonces, hermanos, no. Simplemente trabajemos. Así es. Mira, allá en el Mesías sí que cantan bien los himnos. No hay un maestro que mira, que enseña así y asado. Eso es lo que se va a oír por allá, hermanos. Esa es la fama. No, tú no has visto al flautista, mira, cuando se agarra, se inspira, ¿no? Entonces, hermanos, la fama se gana. Y el Señor trabajó. Él no trajo aquí una banda que decía así, Miss Universo, ¿no? No, Él con su trabajo. Y entonces le preguntaban: dinos, ¿por qué haces estas cosas? El segundo resultado que vemos dice: y le trajeron. ¿Quién? ¿Fue el pastor por ellos? ¿Fue el Señor por ellos? Dice que le trajeron. ¿Quiénes traen? ¿Quiénes? No oigo. Me aturden, hermanos. Le trajeron. ¿Quiénes? Los discípulos. Son ustedes, la iglesia, quien invitan. Ven, mira, aquí hay armonía, como leíamos en el Salmo 133. Mira, aquí explicamos la palabra de Dios punto por punto y tilde por tilde. Somos nosotros los que invitamos. Ven, decía uno de los discípulos, bueno, después fue discípulo, ¿no sería acaso este el Mesías? Entonces vean, el resultado es cuando nosotros se nota, se ve que somos cristianos, que no nos tienen que descubrir que somos cristianos, que saben que somos cristianos. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas diferentes. Vea usted con nuestros hermanos taxistas, ellos no le ponen el ratón. Algunos cristianos sí, uno que yo conozco no. Y usted se queda asombrado, ¿sí? Casi siempre le cobran que 70, que 80 pesos. Y ese taxista marcó 35, 40. Se queda ahí. Oiga, pero si siempre me salen 80, me salen 90. Yo soy cristiano, Señor. Yo soy cristiano. Se nota en nuestro trabajo. Y no necesitan los folletos de Chicks. A ver si no me demandan. Pablo decía: vosotros sois mis cartas.
Leímos también hace 8 días que los hijos de la sabiduría son ¿qué? Las obras, el trabajo. Con nuestra vida predicamos, con nuestra vida evangelizamos. Y el tercero en el versículo 25. Y le siguió. ¿Cuántos? Mucha gente. ¿Cuántos éramos, hermanos, cuando el Señor nos trajo aquí? ¿Sí? Frío se sentía esto. Hoy ya veo algunas hermanas así con, no traen su, ¿cómo se llama? Su abanico. Ya están así. Es que aquí hay calor humano. ¿Sí? Bañaditos y todo, hermanos. ¿Sí? Pero ¿quién? Es la gracia del Señor que nos va incorporando a su iglesia. ¿Para qué? Para la tarea especial a la cual nos ha llamado. No, ni sueñe que su lugar está ahí en esa banca para calentarla. No, compramos mejor un calefactor y a lo mejor ya la calentamos. No, hermanos. Dios lo tiene a usted en una etapa de preparación, en una etapa de adiestramiento. Pero no sea una María. No sea usted un Aarón. Atarantados, ¿qué? Yo no puedo predicar. Y ¡pum! Que el Señor lo saca del campamento. Entrénese, capacítese. La iglesia solita le va a reconocer. Recuerde, Dios nos llama por 2 medios. El llamamiento interno, la inclinación que pone en su corazón, hace que su corazón arda. Como el apóstol Pablo decía, ¡ay de mí si no predico el evangelio! ¡Hay ese ardor! Pero ese llamamiento Dios lo ratifica a través de su iglesia. Es su iglesia quien lo llama. Ninguno de nuestros egresados de la Facultad de Teología sale de pastor. El pastorado lo da la iglesia. Nosotros podemos asegurar que ha recibido un entrenamiento teológico, que está en capacidad de tomar esa responsabilidad, pero es la iglesia quien decide si lo llama como pastor o no. Pero hay una última cosa que quiero decir, hermanos. ¿Por qué entonces a veces nuestro impacto se diluye? ¿Por qué a veces entonces no encontramos el eco en todo lo que decimos? Porque tenemos un gran problema como iglesia. No solo nosotros como Mesías, no solo nosotros los presbiterianos independientes, ni nuestros hermanos de la Nacional u otros presbiterianos o bautistas o metodistas o cualquier otro evangélico. Nuestro gran problema es que no sabemos trabajar en comunidad. El diablo sabe muy bien esto. Por eso dice, divide y vencerás. Nos tiene a cada quien separaditos en nuestro rincón. Y así no tenemos impacto. El versículo 13 y 14 dice, de este mismo capítulo, perdón, del siguiente capítulo, el 5. Vosotros sois la sal de la tierra. El versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Y luego el 15, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Nosotros no sabemos qué es un almud. Es un término hebreo. Pero imagínense aquí una cajita. Usted prende una vela, métala debajo de la caja. Primero, ¿la ve? No, ¿verdad? Ni que fuera Superman. Pero ¿qué va a pasar con esa vela? Se apaga, ¿verdad? Porque le falta el oxígeno. Se va apagando. ¿Sí? Por eso el Señor dice, no se enciende una luz y se pone abajo. No, tienen que verse, tienen que notarse. Pero no vistiéndose y bailando y hablando como Michael Jackson.
de ninguna manera, hermanos. Tienen que notarse por sus obras, por su vida, por su piedad, por su espiritualidad. Y no estoy diciendo que seas un budista, ¿no? Místico. No. Su vida espiritual en la integridad, reflejada en su trabajo, reflejada en su oficio de madre, en su oficio de padre, en su oficio de hijo. Ahí es donde se tiene que ver. 14. Vosotros sois la luz del mundo. Y luego el 16 dice: así vuestra luz alumbre. ¿Por qué razón? Vean el final del versículo. Dice 2: para que vean sus buenas obras. Para que vean que usted es muy profesional en lo que hace. Que usted tiene, como hoy dirían, ética profesional. Que usted tiene vocación de servicio. Que lo vean los demás. Esas son sus obras. Y lo otro dice: y glorifiquen a vuestro Padre. Que digan: miren el Dios de esos evangélicos. Miren el Dios de esos protestantes. Que vean cuán grande es nuestro Dios. En resumen, hermanos, estamos llamados para que en verdad haya una acción social cristiana, a vivir y a trabajar en comunidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la comunidad redimida. El credo de los apóstoles no se queda en creo en la iglesia, porque el siguiente artículo dice: en la comunión de los santos. Esa comunión no habla de un acto cultico, sino de la interrelación social de hermanos entre hermanos y también de su interrelación con la humanidad. Como veíamos cuando iniciábamos la exposición del mandamiento no matarás. Aún esos paganos son carne de nuestra carne, porque fuimos creados por el mismo Dios. Y también tenemos la imagen de Dios, y ellos también tienen la imagen de Dios. Estamos llamados a trabajar también entre ellos. Cuando Jesús sanó, no le preguntó: ¿eres judío, samaritano o galileo? Y la Escritura dice que venían de Magdala, de Jordania, de Siria, de todas partes, y el Señor los sanaba. Nuestro trabajo debe servir a mi prójimo. Mi trabajo no es un pretexto para vaciarle los bolsillos a mi prójimo. Mi trabajo es para servirle a mi prójimo. Esta es la tarea de la iglesia. Y Dios hace una analogía de su iglesia como de una ciudad. Cristo en algunos pasajes compara la iglesia con una ciudad santa, una comunidad santa. De manera que una ciudad no la forman los fríos edificios o los largos puentes. Una ciudad es una comunidad. Se nota, hermanos, en los desastres. El temblor del 85. Todos estábamos allí, paganos y cristianos, ayudando en donde podíamos. Los Boy Scouts organizados, ayudando en las labores del rescate. Surgieron los topos, recordarán. Una ciudad está viva, actúa, se mueve. En una ciudad hay orden. En una ciudad hay organización, hay políticas, hay programas. ¿Dónde están nuestras propuestas como cristianos?
¿Dónde está nuestra aportación como ciudadanos cristianos? Calladito te ves más bonito. No hemos hablado. Ahí está. Una ciudad es la comunión de los ciudadanos, y esta debe mantenerse de alguna manera unida. Las personas que forman esta comunidad deben pensar y actuar juntos, no como el llanero solitito. Hablar el mismo idioma, empujar juntos, jalar juntos, trabajar unidos, codo con codo. Y así, la ciudad, vista de esta manera, es una ciudad de cristianos. Entonces, debemos de buscar vivir de una manera concertada, vivir una vida de testimonio comunitario. Esto es a lo que muchos se han referido como la Civitas Dei, o ciudad de Dios. Nuestra sociedad, lo adelantamos, es una sociedad fracturada que necesita desesperadamente del acercamiento unido de una comunidad cristiana que le ofrezca alternativas válidas para la sanidad de sus enfermedades sociales. En una ocasión, en un programa, todos lo vimos, muchos lo vieron. Si lo sabe Dios, que no lo sepa el mundo. Si nos censuran, hermanos, ya saben por qué. Canal 11 del Politécnico Nacional. Tenían unos debates, no me acuerdo los conductores porque no me interesaban sus nombres. Y esa vez estaban hablando, pues, lo que llamaríamos hoy de los gays, los homosexuales, los hombres que prefieren enamorarse de los hombres. Y desesperadamente un chico llamó a la conductora. ¿Qué hago? No me acuerdo del nombre. Ayúdeme, porque fíjese que yo tengo este problema. A mí me gustan los hombres y etcétera, etcétera. ¿Saben qué le contestó a la conductora? Ni te preocupes, hijo. Tú sigue con tu vida. Ese eres tú. Los demás son los que te tienen que aceptar. ¿Dónde estaba la voz de nosotros ahí? ¿Dónde, hermanos? Entonces, a eso estamos nosotros llamados, a ofrecer alternativas válidas para la sanidad de las enfermedades sociales. Dicen, hermanos, por ahí, que una pena compartida es la mitad de una pena, y una alegría compartida es una doble alegría. Ayudemos en lo que podamos a aligerarles sus cargas. Sí, hermanos, detrás de esos hombres y esas mujeres feas por sus pecados, hay un espíritu inquieto que busca a Dios. Yo recuerdo en mi trabajo, antes de que el Señor me llamara al entrenamiento en el seminario, literalmente se burlaban de mí, hermanos. Era el escarnio de ellos porque yo no hacía lo que ellos hacían. Ven, yo te lo pago. Mira, te tienen allí de mandilón. Mira, etcétera y etcétera. Los espacios que tenía, como ya tenía la inquietud, ya estaba haciendo mis planas de griego y mis planas de hebreo. Y se pasaban y se burlaban de mí. Pero esos mismos hombres que se burlaban de mí, algunas ocasiones, 2, 3 de la mañana, tocaron las puertas de mi casa pidiendo ayuda porque tenían este problema o aquel. Lo digo como ellos lo decían: tú que estás más cerca de Dios. Entonces reconocen, hermanos, que nosotros tenemos la dirección de Dios, que tenemos la palabra. Es ahí cuando nosotros vamos a intervenir. Ayudemos. Cristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Remitámoslos, conduzcámoslos hacia aquel que les puede aligerar la carga, nuestro Señor Jesucristo.
Pero una nota final, hermanos. Tenemos que entender esto. Una ciudad es una ciudad pluralista. ¿Me explico? Tenemos distintas costumbres, distintas maneras de hablar, distintas maneras de vestir. Y en esas nimiedades nos dividimos, hermanos. Ay, me cae gorda porque cuando se ríe, ¡uy! Abre así la boca como de hipopótamo. Nosotros los cristianos debemos aprovechar la libertad que todavía aún gozamos para brindar una alternativa escritural a las muchas respuestas antibíblicas que han surgido desde diferentes frentes, y en algunos casos, en el mejor de ellos, tan solo han resultado son meros paliativos, simples aspirinas para una enfermedad cancerosa que ya ha manifestado metástasis, se ha difundido, es decir, que ha invadido otras partes del organismo. Nuestros problemas son problemas sociales, hermanos, y estamos involucrados en ellos, y nos arrastran también a nosotros en ellos. Yo les decía, es mi opinión personal. Yo no tengo otra imagen de mis diputados, de mis senadores, que la de unos inventores de impuestos. Cada año nos inventan un nuevo impuesto. Cada año tenemos que pagar otro impuesto. La clase media está ahorcada, ahogada, porque los falluqueros y vagoneros no pagan impuestos, porque los aristócratas y los demás altos saben cómo evadir impuestos. Y la clase media, vi por ahí un cartoon, dicen, ¿cómo se llama? Caricatura, una caricatura. Le están haciendo una entrevista de trabajo y le preguntan, ¿cuántos dependen de usted? Y contesta, mi esposa, mi hijo, un presidente, un secretario de gobernación, una cámara de diputados, una cámara de... Miren nada más, cuánta carga, hermanos, ¿sí? Solo una acción social cristiana, comunitaria, podrá hacerles frente. No, hermanos. Si usted se va al PRI, si no jala con ellos, lo aíslan al rincón. Al Perderé o al del Bolillo, usted necesita organizar y mover un partido político cristiano. Organizar, hermanos, no sé cómo se les diga, a los comerciantes cristianos. Eso es lo que no hemos hecho, y por eso quedamos como gatitos patas arriba en el primer problema. Unidos permaneceremos, divididos caeremos. Unidos venceremos, aislados seremos fácilmente derrotados. Nuestros problemas son problemas comunitarios, y solamente un testimonio comunitario de una comunidad verdaderamente cristiana podrá causar un real y verdadero impacto. Las fuerzas de la incredulidad, el secularismo y el humanismo, filosofías que están ahogando a la sociedad, todas ellas corrientes filosóficas paganas, se nos están enfrentando. Es una lucha de principios contra principios. Es la tesis contra la antítesis. Ellos lo están haciendo de una manera coherente y organizada, de tal forma que inclusive algunos cristianos son seducidos por estas fuerzas y hacen desesperados intentos para implantar esos mismos sistemas dentro de las mismas Civitas Dei, la ciudad de Dios y la iglesia. Ya hay iglesias con comisiones de derechos humanos.
Háganme favor. Cuando hay necesidad de una comisión de derechos humanos, es que hemos fallado en nuestro amor a Cristo, en nuestro amor a nuestro prójimo. Y lo primero que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado. Y así, lamentablemente, tenemos cristianos marxistas, cristianos budistas, cristianos masones, cristianos yoguistas, cristianos existencialistas. Bueno, un día les comentaba que creo que hasta cristianos halloweenistas. Para concluir, hermanos, vean cuán grande es nuestra tarea. Titánica, ardorosa. Vean, no le voy a poner sobre sus hombros 1 tonelada de folletos para que se vaya a repartirlos. Su profesión, su testimonio, su amor comunitario para sanar las enfermedades de nuestra sociedad. Cristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En otras palabras, si vamos a hacer algo, no será como el llanero solititito. Solamente a través de una organización cristiana nos será posible enfrentar esas corrientes, enfrascados en una lucha de principios contra principios. Solamente los cristianos, si actuamos en concierto, unidos con una sola visión de lo que es el mundo, efectivamente podremos reivindicar el mundo para Cristo. No necesitamos hacer marchas gloriosas, ni yo declaro que. No, hermanos, nos comentaba un alumno de maestría de un hermano en Cristo, obeso, que tenía prohibido comer grasas y que se echó sus tacos de carnitas y de cuerito, porque hay cuerito delgado y ¿cómo le llaman al otro? Pues con grasa, ¿verdad? Y el hermano le dijo: oye, pero si te lo tiene prohibido el doctor, pues yo en el nombre de Cristo declaro que no me va a hacer daño. No, hermanos, no. De esos cristianos tenemos de 2 por el peso y se lleva 100 de regalo. Los necesitamos a ustedes, con su visión del mundo, su visión del prójimo, una cosmovisión bíblica, que entre a esas arenas y que oigan su voz, que sepan esos incircuncisos que ustedes también son inteligentes, que ustedes también son académicos, que ustedes también son comerciantes, que ustedes hacen todas esas cosas bien y mejor. Sin embargo, en el empeño de esta tarea hay que evitar 2 cosas, 2 polos: el individualismo y el colectivismo. Las democracias de Occidente, por la influencia de la filosofía del positivismo, han sido presas del individualismo, y el cristianismo de esta parte occidental no ha sido inmune al virus del aislamiento. Por eso se habla de un evangelismo personal, de una salvación personal, de una decisión personal por Cristo. Los sermones están centrados en la espiritualidad personal. Todo esto no es más que un puro y mero individualismo. Por eso, nuestro poder como iglesia, el cuerpo glorioso de Cristo, se ha reducido. Cada cristiano en particular trata de ser fuerte, pero de manera individual y separada, y termina siendo derrumbado con una simple piedrecita, como un medio y vulgar Goliat. El otro extremo tenemos, y sobre todo en el bloque oriental, el colectivismo.
conocido como socialismo o comunismo, tienden a ser absoluta la idea de solidaridad humana, de los movimientos en masa. Por eso las marchas, los anarquistas. He preguntado, sigo preguntando y seguiré preguntando, ¿qué han hecho esos anarquistas? ¿Qué han hecho con sus marchas? Lo único que han hecho es estorbarnos a nosotros, la clase trabajadora, que no podemos llegar a tiempo a nuestros trabajos. Y a quienes quieren perjudicar con sus helicópteros y con todo, llegan a sus centros de trabajo. ¿Qué han logrado? Nada, hermanos. Los movimientos en masa, los actos de las clases, subordinan los sueños del uno a favor de los sueños de los muchos, que según ellos es por el bien de todos. ¿Se acuerdan? Ya no sé si fue hace un año o hace 2. Nos pidieron un impuesto especial para los pobres. ¿Se acuerdan o no? ¿Y yo qué culpa tengo que sean pobres? ¿Son pobres? Una de dos. O porque son flojos, o porque existe clase explotadora. Ellos son los causantes de que haya pobres. Perfecto. Todos ustedes les quitaron ese impuesto, ¿recuerdan? O ya se les olvidó. Vamos, como tiene tanto tiempo. ¿Cuándo nos han informado de qué pasó con eso? Nada, ¿verdad? Pero lo estuvieron promoviendo, y que para los pobres, y que quién sabe cuántos. Y todo esto no se ve más que la influencia de las corrientes filosóficas de la era de la Ilustración. La Escritura nos revela un tercer camino, un modelo más normativo para vivir juntos en el mundo de Dios. Como alternativa genuina, ofrece sanidad a un mundo de relaciones quebrantadas. La comunidad cristiana es el lugar correcto para hacer la realidad. La comunidad cristiana debe empeñarse en una acción social cristiana comunitaria, donde cada granito de sal, cada fotón de la luz actúa como persona, pero nunca como individuos aislados. Solo así la vida cristiana tendrá una expresión más significativa dentro de una red dinámica de relaciones humanas. Consecuentemente, el Evangelio se dirige a nosotros como pueblo de Dios, y ya dentro de este contexto se individualiza el mensaje, es decir, que una persona solamente es un auténtico individuo dentro de la comunidad. La comunidad lo hace un verdadero individuo, puesto que el llamado de Dios lo integra en todo. Así que el antídoto contra el individualismo y contra el colectivismo es nuestro carácter de comunión de los santos, el cuerpo de Cristo, la ciudad de Dios. Creo en la comunión de los santos. Concluyendo, de veras, sí, es de veras, hermanos. Recuérdese, siempre que dentro y fuera del edificio seguimos siendo hermanos en Cristo, aquí y allá afuera, seguimos siendo iglesia. Por tanto, debemos tener presente que somos una familia. Usted es mi familia. Que somos un solo pueblo. Ustedes son mi pueblo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Recuerden, somos una ciudad. Busquemos pues formas para actuar de manera colegiada. Hago un llamado a los médicos cristianos, a los abogados, a los maestros y a cada uno de los oficios que busquen en comunidad alternativas escriturales para hacer medicina, abogacía, enseñanza, escuelas, etc. Incorpórense los abogados cristianos
Articulen una propuesta cristiana para el ejercicio de la jurisprudencia, sobre todo los jóvenes abogados recién egresados y que están por ser egresados. No estudió usted solamente para ganar dinero, no estudió usted derecho para después irse chueco. Tiene usted la responsabilidad de ejercer su oficio en una integridad vocacional, y así sucesivamente con todas y cada una de las profesiones en las que el Señor nos ha llamado. Por supuesto, incluye la del pastorado. Tengamos presente, hermanos, lo he dicho, lo diré y lo seguiré diciendo: nuestros oficios no son meros modus vivendi. Nuestros oficios no son la manera secular de ganarme la vida para poder ejercer mi cristianismo. El trabajo es una vocación divina y con él adoramos y servimos a Dios. Con nuestro trabajo servimos a nuestro prójimo y con nuestro trabajo tenemos el ineludible llamado de presidir el desarrollo cultural de la creación. Y por consiguiente, a través de nuestros respectivos oficios, seguiremos explorando las inmensas riquezas que Dios ha colocado dentro de esta maravillosa creación. Pero solo unidos permaneceremos, divididos caeremos. El llamado es este: cristianos, estamos llamados a la unidad. Unámonos. El mundo es de Dios, no de los paganos. Jesús es el heredero legítimo de todo lo que hay en este mundo. Nosotros, usted y yo, somos los coherederos con Cristo. Por tanto, conquistemos el mundo en toda la profundidad. Y lo llamaron cuando Inglaterra y Francia prácticamente estaban destruidas y derrotadas. Casi la guerra estaba perdida y ganada a favor de Hitler. Churchill se paró y dijo: solo ofrezco esto: sangre, la de los soldados, sudor y trabajo. Puede costarnos eso, hermanos, pero ese es el precio de seguir en el reino. Nuestro Señor les ofreció a su pueblo una tierra que fluye leche y miel. Pero cuando llegaron a Israel, no llegaron a abrir la llavecita y ya salía la leche. Tuvieron que alimentar las vacas. Tuvieron que ordeñar a las vacas. Tuvieron que cultivar las abejas. Tuvieron que echar afuera los anaseos y todos los que existían ahí, hermanos. Había trabajo. Así que, hermanos, cuando Israel en el Anillá regresó otra vez a Israel, no estaban los edificios que hoy hay, hermanos. Entren a YouTube y vean las construcciones que hay. No, eso era un muladar, fango. Está hecho un asco esa tierra. Y se la tuvieron que comprar a los que moraban en ese momento. Hay que trabajar, hermanos. Yo le aseguro que si usted deja de ir a su trabajo por ver cómo pierde la selección o cómo pierde el Pachuca, misteriosamente ganó el León, etcétera, siga ahí en el sillón. Siga promoviendo la Coca-Cola, siga promoviendo Herdes, siga promoviendo Bimbo. Por eso les interesa tener a nuestra selección ahí, para que usted, cuando esté viendo el partido, le diga a su mujer: vieja, vete por unos chilitos para los sándwiches. Ah, pero que sean Herdes. Hermanos, a trabajar unidos por el reino. Eso es lo que debemos predicar.
Dios los bendiga y nos ayude en esta tarea. Vamos a orar. Señor, estamos espantados, azorados. ¿Cómo, Señor, vamos a realizar esta tarea? Es grande, es fuerte. Concédenos, Señor, la visión que tú le diste a Caleb y a su compañero, que ante el desánimo de los representantes de las otras tribus, son gigantes, nos van a devorar, ellos dijeron: en el nombre de Dios les conquistaremos. Señor, que nuestros hermanos aquí que han escuchado este mensaje no se sientan arenita, chinches, piojos o pulgas. Somos tu imagen, la imagen de Cristo. Señor, contigo asaltaremos muros, contigo conquistaremos. Danos esa convicción y ese anhelo de trabajo por tu reino. En Jesús oramos. Amén. Amén.